Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de los músculos del miembro superior, iniciando con el hombro, la región del hombro y el brazo. Tenemos entonces, hay varias descripciones de los músculos del hombro, pero básicamente son los mismos. Hay quienes lo mencionan como por regiones anterior, posterior, lateral, medial. En este caso, y pienso que esto no tiene ninguna variabilidad con el resultado, vamos a utilizar esta división entre los músculos que unen la cintura escapular al tórax, músculos que unen el tronco al húmero, músculos que unen la cintura escapular al hombro o al húmero. Entonces, iniciamos con los músculos que unen la cintura escapular al tórax. Tenemos el trapecio. El trapecio es un músculo que se origina de las apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales, la protuberancia occipital externa y todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Hace entonces una reunión de todas sus fibras hacia lateral, o sea, todas sus fibras convergen hacia lateral y termina insertándose, como lo comentamos, en las clases de sus huesos. Es decir, tienes fibras superiores que terminan en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Tiene fibras medias que terminan en el borde interno del acromion y tiene fibras inferiores que terminan en el labio superior del borde posterior de la espina de la escápula. Como todo músculo, depende entonces de esa sincronía de dónde tiene su punto fijo para conocer su acción. Si el músculo tiene su punto fijo en la región espinal, pues entonces el músculo lo que hace es que retropulsa el hombro, echa el hombro hacia atrás. Si tiene su punto fijo en sus fibras laterales, entonces lo que es un erector de la espina y también extensor del cuello. Está inervado por el 11º par craneal o músculo espinal o accesorio. Los romboideos son dos, romboideo menor y romboideo mayor. Estos dos músculos tienen un origen similar a nivel de lo que son las apófisis espinosas de las quinta a la séptima vértebra cervical y de las primeras vértebras torácicas. Entonces, de ahí se divide el tercio superior de esa masa muscular en lo que conocemos como romboideo menor, que termina en el tercio superior del borde interno de la escápula. Y el romboideo mayor es el que está más inferior, pero contiene el mayor, grueso de la masa muscular. Esto termina entonces en los 2 tercios inferiores del borde interno de la escápula. Son músculos que, de igual manera, retraen la escápula hacia atrás, retropulsan la escápula hacia atrás y son también erectores de la espina. Están inervados por una rama de C5, que se llama sinervio de los romboideos. El elevador de la escápula o angular del omóplato es un músculo que va entonces desde la apófisis transversa de la segunda cervical hasta la cuarta. Sus fibras se reúnen y terminan en el ángulo superior de la escápula. Es un músculo que, si tiene su punto fijo en la región escapular, pues entonces inclina la cabeza hacia el lado correspondiente. Y si tiene su punto fijo en la región espinal, pues entonces lo que hace es precisamente elevar la escápula. Hay una rama también de C5 en el plexo braquial, que más adelante les comentaré acerca del plexo, que va directamente hacia este músculo. El serrato mayor o serrato anterior es un músculo que va desde la cara externa y borde inferior de las costillas, desde la segunda hasta la séptima o novena costilla. Sus fibras o sus vientres musculares están uno encima del otro y le da esa apariencia aserrada, de ahí su nombre. Y el músculo, recuerden que se los mencioné en una inserción en el labio anterior del borde
interno de la escápula, o más bien en todo lo que es el reborde interno de la cara anterior de la escápula. Es un músculo que utilizamos para antepulsar la escápula hacia adelante. Por ejemplo, los fisiculturistas lo demuestran cuando antepulsan la escápula hacia adelante. Y también es un músculo que es auxiliar de la respiración. Hay un nervio que se llama nervio torácico largo, nervio de Bell, de Charles Bell, que viene de las ramas anteriores de las raíces C5, C6 y C7 del plexo braquial. El pectoral menor, este músculo está más profundo que el mayor y él se origina de las costillas a partir de la tercera a la quinta, la cara externa y cartílago costal de la tercera a la quinta costilla, y termina insertándose a nivel de lo que es el vértice de la apófisis, a nivel del borde interno de la apófisis coracoides. Es un músculo que también ayuda a antepulsar la escápula hacia adelante y también se considera un auxiliar a la respiración. Hay un tronco de C6 y C7 que se llama tronco de los pectorales, que le da inervación a este músculo. El subclavio, músculo bien corto, este músculo se origina de la cara superior de la primera costilla y termina, recuerden, en la clavícula, en su cara inferior. Incluso deja o marca un canal, un surco, que se llama canal subclavio. Precisamente ahí es que se inserta este músculo. Es un músculo que básicamente tiene una función muy mínima en cuanto a lo que es el hombro. Ayuda a cierta rotación que hace la clavícula y también un auxiliar de la respiración. Hay una rama nerviosa que viene de C5 que se llama sinervio del subclavio. Músculos que unen el tronco al húmero, pues es uno solo, es el músculo más grande que tenemos en nuestro cuerpo, el dorsal ancho. Este músculo lo vamos a mencionar cuando hablen, por ejemplo, de abdomen, cuando se hable de pelvis, porque precisamente abarca todas estas regiones. Él se origina en lo que es la cresta ilíaca, en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca, las apófisis espinosas de todas las vértebras lumbares y de las últimas 5 torácicas. A partir de ahí, entonces, él tiene una inserción, algunas fibras se insertan en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula y él termina a nivel del fondo de la corredera bicipital o surco bicipital. Es un músculo erector de la espina y también ayuda a aducir, aproximar el hombro, el miembro superior. Está inervado por múltiples ramas nerviosas. Hay una que viene desde C6, C7 y C8 que le da inervación a este músculo. Músculos que unen la cintura escapular al hombro, al húmero, básicamente. Tenemos entonces al deltoides. Este músculo se origina de 3 haces. El que mencionamos a nivel de la clavícula, el tercio externo del borde anterior de la clavícula, borde externo del acromion y labio inferior de la espina de la escápula. Todas esas fibras convergen y terminan en la cara anteroexterna del húmero, en su tercio medio, dejando la impresión que conocemos como impresión OV deltoidea. Es un músculo abductor, ayuda también a la flexión y extensión del hombro y está inervado por el nervio axilar o circunflejo, que viene de C5. El pectoral mayor está, como le mencioné, está más superficial al menor, y este músculo se origina de los 2 tercios internos del borde anterior de la clavícula, de la cara anterior y el cartílago costal de las 7 primeras costillas,
y de la mitad correspondiente a la cara anterior del esternón. Todas esas fibras convergen hacia afuera y termina el pectoral mayor a nivel del labio externo de la corredera bicipital. Es un músculo que ayuda a la aducción del hombro. Por ejemplo, cuando queremos hacer pechadas, eso es precisamente el movimiento que hacemos contra la resistencia del cuerpo y eso ayuda a fortalecer el músculo. Él está inervado por el tronco que le mencioné, que comparte junto al pectoral menor. Se llama tronco de los pectorales y viene de C6 y C7. El subescapular, este músculo se origina de la cara anterior de la escápula. Hay una fosa que tiene ese nombre, fosa subescapular, y se dirigen sus fibras hacia afuera, terminando a nivel del trocánter menor o troquín. Es un músculo que ayuda a la aducción del hombro. Está inervado por ramas de C5, que se llaman así, músculo subescapular o nervio del músculo subescapular. El supraespinoso se origina de la fosa que lleva su mismo nombre, en la cara posterior de la escápula. Al estar encima de la espina de la escápula, pues entonces supraespinoso. Él termina desde aquí, se dirige hacia afuera y termina en la carilla superior del trocánter mayor. Es un músculo abductor y también el supraespinoso recibe ramas nerviosas de C5 y C6. El infraespinoso, entonces, se origina de la fosa que lleva su nombre, debajo de la espina de la escápula, en la cara posterior del omóplato. Entonces, estas fibras musculares convergen y terminan en la carilla media del trocánter mayor. Es un músculo que ayuda a la rotación externa del hombro y de igual manera está inervado por ramas de C6 del plexo braquial. Los redondos, tenemos redondo mayor, redondo menor. El redondo menor se origina del borde lateral o borde axilar de la escápula y termina a nivel de la carilla inferior del trocánter mayor del húmero. Él es también un músculo rotador externo y está inervado por una rama que viene de C5, del nervio axilar o circunflejo. El nervio axilar o circunflejo también inerva al redondo menor. El redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso son los llamados músculos del manguito rotador. Entonces, el redondo mayor se origina por debajo del origen del redondo menor, en los 2/3 inferiores del borde externo de la escápula, y él va a terminar en el labio interno de la corredera bicipital. Es un músculo que ayuda a la aducción del hombro y está inervado también por ramas de C6 y C7 del plexo braquial. El coracobraquial es un músculo que se origina por un tendón común a la porción corta del bíceps. Aquí lo pueden ver. El que está en azul es el coracobraquial. Entonces se originan por un tendón común y el coracobraquial termina en el tercio superior de la cara anterointerna del húmero. Su músculo aductor y flexor del hombro está atravesado por un nervio del plexo braquial que se llama músculo cutáneo y por eso al coracobraquial le llaman músculo perforado de Casserius o de Casseir. Los músculos del brazo, entonces tenemos el bíceps braquial. Este músculo, su nombre dice que tiene 2 vientres musculares y así mismo es. Tiene una porción corta, que es la más medial y es la que se origina junto al coracobraquial, como le acabo de mencionar. Y tiene una porción larga, que es la que se origina del tubérculo supraglenoideo, ¿verdad? De la escápula, y es el que recorre el surco bicipital o corredera bicipital. Esos vientres musculares convergen en un tendón común y terminan en el tubérculo bicipital del radio. Es un músculo flexor del brazo y también supinador. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. El braquial anterior
Como les mencioné cuando hablábamos del húmero, este músculo abarca el tercio inferior tanto de la cara anteroexterna como de la cara anterointerna del húmero y termina en la base de la apófisis coronoides del cúbito. Es un músculo flexor del codo, también está inervado por el nervio músculo cutáneo. El grupo posterior del brazo solamente presenta un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial. El tríceps, como su nombre lo dice, consta de 3 vientres musculares. Tiene una porción larga que se origina del tubérculo infraglenoide de la escápula. Tiene un vasto interno que se origina en la cara posterior del húmero por debajo del canal de torsión y un vasto externo que se origina de la cara posterior del húmero por encima del canal de torsión. Sus fibras convergen todas en un tendón único y termina en el vértice de la apófisis olecraniana. Es un músculo extensor del codo y está inervado por el nervio radial. Quiero mencionarles unos espacios y el contenido de estos espacios que tenemos entre estos músculos. Tenemos un triángulo que se llama triángulo homotricipital. Está delimitado por el redondo menor por arriba, redondo mayor por debajo y lateralmente la porción larga del tríceps. Este triángulo contiene el paso de los vasos y nervios subescapulares. Tenemos también un cuadrilátero, un cuadrado, se llama cuadrilátero de Bell-Po. Este cuadrilátero está formado o delimitado por arriba por el redondo menor, por debajo redondo mayor, medialmente la porción larga del tríceps y lateralmente el cuerpo del húmero. Este cuadrado está recorrido por los vasos y nervios axilares o circunflejos. Y tenemos finalmente el triángulo húmero-tricipital. Este triángulo está limitado por lo que es el cuerpo del húmero, el redondo mayor por arriba y la porción larga del tríceps por debajo. El contenido de este triángulo es lo que es el nervio radial. El nervio radial lo atraviesa. Esto es una manera de ubicar esos nervios y esos vasos entre esos espacios. En el brazo también hay un canal que se llama canal de Crubelier. Este canal está delimitado como medialmente por la fascia braquial. Su fondo o su piso debajo tiene el vasto interno del tríceps y el braquial anterior, y superiormente tiene lo que es el bíceps braquial. Contiene lo que es la arteria humeral, arteria y vena humeral, y lo que son los troncos del nervio mediano y nervio cubital. O sea, nervio mediano y nervio cubital atraviesan y recorren el canal de Crubelier. Es decir, el paquete vasculonervioso del brazo lo encontramos ubicado en la cara interna del mismo. Seguimos entonces más adelante con los músculos del antebrazo.